Va. Repositorio automático de carga de trabajos AWR. Oracle ha proporcionado muchas herramientas en los años para la recopilación de rendimiento e informes. El AWR se utiliza para recopilación de estadísticas de rendimiento que incluyen eventos de espera utilizados para identificar problemas de rendimiento, estadísticas del modelo de tiempo que indican la cantidad de tiempo de la base de datos asociada con un proceso desde las vistas, estadísticas de historial de sesión activa desde la vista, algunas estadísticas de sistema y sesión de las vistas, estadísticas de uso de objetos e instrucciones SQL intensivas en recursos. Los snapshots o las instantáneas de los datos relevantes se toman cada hora y se conserva durante 7 días. Los datos se guardan en un repositorio AWR que está en sysaux. Puede cambiar el intervalo así como la retención. Dicha retención es el periodo de tiempo con el cual se guardan las instantáneas. Si aumenta la cantidad de instantáneas, se debe tener en cuenta la cantidad de espacio que se ocupará y los gastos generales de mantenimiento. El repositorio puede ser muy grande, por lo que se realizan cambios. Asegúrese de tener el espacio para poder guardar. Si se desea deshabilitar por completo, puede establecer intervalos instantáneos en 0. También puede recopilar instantáneas a mano. Aquí hay algunas llamadas típicas para poder realizar los instantáneos, como es DBMS workload, como se ve en el ejemplo. Entonces, en este caso, recopilaremos instantáneas cada hora, los guardaremos durante 7 días y recopilaremos la información detallada en el número predeterminado de SQL, que es 30, mencionado en la imagen como top N SQL, que sería el número de registros a guardar. En este caso vamos a modificarlo y serán 60 registros. Asimismo, se pueden modificar para poder tener un top NSQL como máximo. Para poder tener el espacio disponible, se necesita verificarlo antes, así no habrá un desbordamiento. También se puede regresar al top NSQL predeterminado, que es el valor 30, el cual nos marcará 30 registros para poder guardar. Si desea aumentar el monitoreo, realiza los siguientes pasos. Se tiene que ser muy paciente y se tiene que controlar el tamaño de el repositorio. Se puede hacer con las siguientes instrucciones: awrinfo.sql, que se puede encontrar en la carpeta raíz. Se toma la siguiente instrucción y produce por defecto un archivo de texto con información sobre el repositorio AWR de la carga de trabajo. No se puede reproducir todo, por lo cual se muestran aquí los diferentes comandos para verificar la información. También encontramos diferentes archivos .zip, los cuales tienen una funcionalidad como es contener informes ADDM, así como recopilar información, así como SQLs que se están utilizando o investigando. Aquí algunos ejemplos de los archivos que podemos encontrar y extraer información. Que finalmente veamos un informe de AWR e intentemos comprender las cosas importantes a tener en cuenta al analizar uno de estos informes. Antes de analizar, se debe comprender a qué se enfrenta. Por ejemplo, versión, cantidad de memoria, si es rack o no rack y algunos otros hechos básicos. Todo esto está en la sección del encabezado. En esta figura podemos apreciar en la parte superior el nombre de la base de datos, la instancia, la versión, si es rack o si no es rack, dónde está alojada la base, la cantidad de RAM física en el sistema y el periodo de tiempo del snapshot. Lo más importante que se debe apreciar es que cuándo inicia y cuándo termina el reporte. Resumen del reporte. Aquí buscamos transacciones por segundo. Este sistema no parece muy ocupado. 0.1 transacciones por segundo se entiende como un promedio de una transacción cada 10 segundos. También el redo es muy pequeño. Eficiencia de instancia. Esta sección del reporte indica qué tan eficientemente está trabajando cada cosa. Podemos observar que el buffer hit está cerca del 100%. Probablemente el buffer de acceso para las consultas no es un problema.
Si el execute to parse no está cerca del 100%, esto significa que puede haber problemas de piscina compartida o problemas de parsing. En este ejemplo tenemos que hay un 40% de execute to parse, que es signo de que una aplicación podría estar usando muchas literales en SQL. Top 10 weights. La mayoría de los DBA cuando observan los top 10 weights saben por experiencia cuando observan un mal AWR, porque observan el reporte y ven alguna espera que normalmente no se encuentran. En la tabla podemos observar las top 10 weights. El CPU está en 64%. El parsing es una actividad muy alta del CPU. Ahora veremos la columna weight class. Cuando aparece concurrencia, en este ejemplo tenemos un total de 33.5% entre library cache lock y cursos pin s wait on x. Estos son normales y se presentan en cualquier sistema Oracle, aunque el 33.5% es muy alto. Si fuera menor a 10, se podrían ignorar. Recursos. Los recursos con los que trataremos son CPU, dispositivos de entrada-salida y memoria. Estos son intercambiables en términos de cobertura mutua. Se considera que la memoria es el recurso más importante. Existen diferentes tipos de caché, entre ellos el buffer caché y el share pool caché. Estos le dan una idea de qué tan grande es el sistema y si la memoria está bajo. Reporte principal. Es un reporte muy importante ya que tiene la idea de lo que está buscando y se puede ir directamente a las estadísticas. Depende del problema, es la sección del reporte que se verifica. Esto mismo pasa en el modelo de estadísticas de tiempo, en donde el principal factor a verificar es el tiempo. Estadísticas SQL. Una de las mayores habilidades para recuperar un informe SQLT es saber qué SQL investigar. El informe de AWR debe usarse para confirmar sus sospechas y para identificar de qué manera el SQL es malo. En dado caso de duda, se debe trabajar con el tiempo transcurrido. Con la imagen podemos observar un 0 en la columna de ejecución. Significa que el SQL todavía se está ejecutando, lo que quiere decir que aún no se ha completado una ejecución. El optimizador basado en costos. El optimizador basado en costos CBO está trabajando en cómo obtener el mejor rendimiento de tu sistema. Para ello debemos de entender los siguientes conceptos y ejemplos. Estadísticas del sistema. Estas configuraciones son tan importantes que en algunos de los entornos dinámicos donde la carga de trabajo está cambiando, por ejemplo OLTP, a un entorno nocturno DW, que son diferentes conjuntos de estadísticas del sistema para poder ser cargado. En esta sección se verá por qué las configuraciones al optimizar afectan, cómo y cuándo debe recopilarse y buscar el informe SQLT. Para ello realizamos los siguientes pasos. Desde la pantalla principal, en la sección global, seleccione Estadísticas del sistema CBO. Esto lo lleva a la sección donde el encabezado de Estadísticas del sistema CBO. Ahora haga clic en la Estadísticas del sistema de la información. La sección Estadísticas del sistema de información muestra muchas piezas de información importantes sobre el entorno. En la captura también se muestran las estadísticas actuales del sistema y sección Bases y valores sintetizados. Se indica cuándo se inició la recopilación de estadísticas del sistema. El comienzo y ahora la finalización debe programarse para recopilar información sobre las características del sistema al inicio y al final de la carga de trabajo respectiva. Estos valores significan que se establecieron en el momento de la creación a la base de datos y que nunca cambió. El sRead-Team o el estimado de tiempo de lectura de bloqueo único y el mRead-Team tiempo de lectura de bloqueo múltiple. Veremos otro ejemplo donde los valores cambian. En el sRead-Team real es de 6.8, que es un valor bajo, y el mRead-Team es de 3.56, que también es un valor bajo. Aquí el problema implica de que el mRead-Team es menor que el sRead-Team, ya que lo anterior es un ejemplo de un mal número que puede desviar el optimizador.
En este caso, sería mejor no tener valores reales y confiar en las conjeturas del optimizador que se muestran con los valores estimados SReteam y MReteam. Para corregir, se siguen los siguientes pasos. 1. Elija un periodo de tiempo que sea representativo de carga de trabajo. 2. Crea una tabla para contener la información estadística, como en el siguiente ejemplo. 3. Recompile las estadísticas ejecutando el procedimiento durante el periodo del tiempo elegido. Importe esas estadísticas usando. Aquí se muestran los comandos correspondientes. Para eliminar las estadísticas existentes, utilizamos el siguiente comando. Ahora hablaremos de los parámetros optimizadores basados en costos. Las descripciones de los parámetros de entorno CBO. Muestra la sección de la derecha de esta misma, donde incluso vemos las descripciones de los parámetros en caso de que se olviden sus significados. El entorno CBO con muchas configuraciones de parámetros no estándar. Se muestra en la imagen. También tenemos 4 parámetros ocultos establecidos. En este ejemplo, los parámetros ocultos deben investigarse para poder llegar a su explicación. Si se ha mantenido cuidadosamente el registro, así como los cambios, se puede saber si B-tree bitmap se ha establecido en falso. Sin embargo, a menudo los parámetros pueden permanecer establecidos dentro de un sistema durante años sin algún tipo de explicación. Continuando con nuestra revisión del entorno Optimizer, ahora llegamos a otra influencia en el comportamiento CBO y los planes producidos. Se crearon sugerencias para dar al DBA un cierto control sobre qué elecciones tiene permitido hacer el optimizador. Una pista común es la instrucción useNL. En el siguiente ejemplo se crearon 2 tablas llamadas test y test2, cada una con 2 filas idénticas creadas a partir del DBA object. Si se deja que el optimizador elija un plan, él utilizará un hash join. La lista de comandos anterior muestra el DML, lenguaje de manipulación de datos. Luego se modificó el SQL para contener un solo hint. La sintaxis para todas las sugerencias comienza con diagonal y asterisco y termina con diagonal asterisco. En el caso de useNL, la porción dentro del paréntesis puede tomar múltiples entradas que representan tablas, ya sea un nombre de tabla, como en nuestro caso, o un alias si se usa. Aquí está la consulta modificada. Se observa cómo en el segundo plan de ejecución se utilizó un bucle anidado. A veces usar hints es correcto, pero a veces no. Esto no quiere decir que los cálculos de costos que realiza el optimizador sean siempre correctos, porque no siempre lo son. La razón por la que se mencionó el entorno optimizador es porque el optimizador está funcionando con este entorno, ignorando sus datos. Solo tiene las estadísticas y otros factores de entorno para trabajar con ellos. Como tal, estadísticas pobres o limitaciones en versiones anteriores de Oracle pueden hacer que los planes sean impredecibles. En tales casos, usar hints podría ser suficiente para apuntar el optimizador en la dirección correcta. Historial de cambios. A menudo, cuando se investiga un problema de rendimiento, es crucial tener una idea cuando el rendimiento de SQL ha cambiado. Cada cambio en el optimizador de entorno tiene una marca de tiempo. Cada vez que una ejecución cambia, un nuevo plan de ejecución se crea con una marca de tiempo. Cada vez que se ejecuta una instrucción SQL, se recopilan sus métricas y son almacenadas en el AWR. En esta imagen podemos observar cómo la columna opt-in hash value cambió. Se puede observar que la fecha de cambio es el 22 de febrero. Esto significa que algo en el entorno de CBO ha cambiado en esas fechas. Estadísticas de columnas. En el ejemplo de SQL Report, en la línea 20, podemos expandir el link dando clic y observaríamos lo siguiente. Si decidimos consultar Users un poco más, podríamos seguir el enlace Tables de la página principal y verificar las columnas de la tabla User haciendo clic en el 30, en tabla Calls, que nos despliega lo siguiente. Desde la sección de Column Statics podemos ver Low and High Values. Aquí solo se muestra Low Values
En el lado derecho del informe también puede ver qué tipo de histograma se tiene. Sobreestima y subestima. La figura que se muestra es un reporte SQL Execute. Los números en la columna con el nombre última estimación superior-inferior representan cuántos factores es incorrecto el número real de filas esperado por el optimizador para esta operación. La mejor manera de abordar este tipo de problema es leer los pasos en el plan de ejecución, comprenderlos, observar las sobreestimaciones y subestimaciones y a partir de ahí determinar dónde enfocar su atención. El caso del cambio misterioso. Este es un problema donde se presenta la situación de que un desarrollador que estaba realizando operaciones hash, cuando vuelve de su descanso, el plan había cambiado completamente. Es decir, los mapas de VIX tenían índices extraños mientras que sus datos no habían cambiado ni recibido ninguna estadística. El problema de este caso es el valor de la sesión con la que se configuró Optimizer Index Cost Add, ya que su valor predeterminado es 1. En la siguiente imagen se puede apreciar los queries que se realizan para la solución del caso del cambio misterioso.